pico, femto, en general. En medidas que lo van a trabajar allá en el laboratorio, cuando empiecen, pues listos, microlitros. Listo, saber qué es lo que estoy midiendo en microlitros o mililitros, si necesito hacer una alícuota en mililitros. Mili, ¿qué significa? ¿Listo? Bueno, de acuerdo con esto, ¿cuál de estas es más pequeña? ¿Un miligramo, un picogramo o un microgramo? ¿Pico cuánto es? Menos 12. Pico, miligramo, menos 6. ¿Y micro? ¿Seguro? Micro, 10 a la menos 6, pico, 10 a la menos 12, y miligramo, mili, 10 a la menos 3. ¿Listo? Nos toca ya empezar a practicar las unidades. Para en casita, de pronto les dejo también hoy uno extra ya en el traje, pero no es obligatorio. Pero para que empiecen como a hacer ahí unos ejercicios. Bueno, nos vamos a centrar en 3 unidades principales, que es la masa, la temperatura y el volumen, porque si no nos quedamos, para ver todo no podemos, pero sí necesito que se defiendan en las demás. Entonces toca estudiar. Bueno, en masa, las unidades de masa, vamos a empezar acá. Listo, ya estructuritas, aunque eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte química orgánica. ¿Sí? Listo, ahí tenemos unos bencenos, un compuesto ahí que tiene cloro, nitrógeno, los enlaces, lo vamos a entender muchísimo mejor cuando ya veamos todos los enlaces. Listo, ¿qué compuesto será eso? Los que tienen las diapositivas. El alprazolam. Listo. Entonces, como estamos mirando, ¿qué es lo que estamos viendo? El tema principal es unidades de medida. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que es un fármaco que se utiliza para esos momentos de angustia y estrés. ¿Qué es lo que se resalta ahí? Listo, tiene una fórmula, tiene tantos carbonos, tantos hidrógenos, que después usted ya tiene que saber cuántos, porque llegamos a 13. Aquí hay un hidrógeno, cada uno apunta a un hidrógeno, aquí 2 hidrógenos. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero al final tenemos que saber. Listo, y entonces se mira, listo, tantos nitrógenos, tantos cloros, y se tiene ya un valor de peso. No hemos visto la tabla periódica, pero ya sabemos que se asocia un valor en peso, ¿cierto? Entonces tenemos que el peso molecular de la molécula total es la suma. Listo, ¿el carbono cuánto pesa? 12, listo, entonces 12 por 17. ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1, más 13. El nitrógeno, 14, entonces 14 por 4. El cloro, 35. Ay, sí se lo sabe, 35.5. Muy bien, listo, eso da 308.765 gramos por mol. Tiene la unidad, gramos por mol. Siempre unidad a mol. ¿Y para qué sirve eso? Porque es importante estudiarlo, las unidades. ¿Para qué? Aquí otra vez. Listo, si van a hacer una prescripción, pues obviamente no hará otra cosa. Y no solamente acá en medicina, listo, los ingenieros, un dato en una construcción que esté mal en unidades, pues se cae el puente, se cae todo. Entonces, para todas las unidades, entonces sí son bastante importantes. Bueno, vamos a mirar esas unidades con ese alprazolam. Dice, un paciente con un cuadro de presión se les prescribe una dosis de 500 microgramos de alprazolam. ¿Cuántos comprimidos debe consumir desde el producto comercial de comprimidos de 0.5 miligramos? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Sí, esa es la respuesta. Pues ya sí la entienden bien. Ahí es unidades, pasar unidades. Dice un comprimido, si son pastillas de 0.5 miligramos, ¿cierto? Entonces lo que tengo es que pasar los de microgramos a miligramos. ¿Sí les dio? ¿1? 1. Exacto. Eso, entonces se necesita una sola pastilla. Aquí está el cálculo, 500
que es lo que se prescribe, 1 miligramo, 1000 microgramos, y un comprimido tiene 0.5 miligramos. Entonces ya me queda en microgramos por microgramos y me queda el comprimido, tantos. Si me da 0.5 es que es media pastilla. ¿Listo? Ahí se necesitaría uno. Bueno, entonces por eso es bien importante, muy importante, tener mucho cuidado con esas unidades y saberlas trabajar. No sé si ustedes recuerdan el caso de estos dos productos, de la muerte de 2 niños por el cambio de esos 2 productos. Entonces tenemos, ahí dice, listo, sí, obviamente que en FAR tenían esos, y se ve, es exactamente la misma caja, como la misma presentación. Dice albendazol ¿para qué es que se utiliza? Un antiparasitario, ¿listo? Antiparasitario, que era lo que les habían, digamos, prescrito a los niños de 7 y 10 años. Eso fue en el 2020, antes de empezar pandemia, más o menos en enero de 2020, fue la señora Cruz Verde, creo, y pidió pues los antiparasitarios para los niños, y en lugar de darles albendazol, les dieron entonces fue tramadol. Tramadol que viene, miren las unidades, el albendazol, 100 miligramos en 5 mililitros. ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto sería de albendazol? Porque esa toma es completa. El albendazol es completa. ¿Cuánto? 400 miligramos. Listo, entonces los niños debían suministrarse sus 400 miligramos en total. ¿Qué pasa? El tramadol dice 100 miligramos en 1 mililitro. Y las dosis del tramadol son gotas, son góticas. Entonces ahí digamos que es muy importante, porque obviamente entonces hicieron el cambio y pues ocurrió lo que ya sabemos, lo que ustedes conocen, que les dieron pues el tramadol a los niños y pues murieron los 2 niños casi que inmediato por los efectos de eso, porque es un opioide, entonces tranquiliza, baja todo, bueno, se genera. Pero entonces digamos las unidades, si en su momento pues le dieron todo el componente al niño, ¿cuánto le dieron a cada niño? 1000 ¿qué? O sea, 1 gramo, o sea, 1 gramo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí es importante saber las dosis tóxicas y las dosis letales. Entonces miremos acá, dosis tóxicas del tramadol, dosis tóxica 60 miligramos y letal entre 120 y 200 miligramos. Y si eran pequeños, pues el peso peor. Entonces, y les dieron 1000 miligramos. Entonces realmente es de cuidado, es de bastante cuidado. Bueno, ¿se han escuchado hablar, me imagino, sí, del fentanilo? Bueno, ¿qué han escuchado del fentanilo? Analgésico opioide sintético similar a la morfina, que también se utiliza para episodios de cáncer, de control del dolor, que es muchísimo más fuerte y pues obviamente actúa más rápido. Pero pues sabemos y hemos escuchado obviamente que se utiliza para otras cosas, ¿no? Para hacer mezclas y hacer otras cosas y pues obviamente ¿qué es lo que pasa? Liberación. Entonces ya ¿qué es el problema con el fentanilo en sí? Y que por eso es que se está muriendo tanta gente, porque no saben las cantidades. Entonces aquí ya no son los 100 miligramos, sino ya son microgramos. O sea, las dosis primero, digamos que el fentanilo en general, vienen, digamos, en el mercado 200, 400, 600, 800, pero microgramos, no son miligramos, sino microgramos, o sea, una muy pequeña cantidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando la utilizan en esas mezclas? Que no saben que si se pasa una pequeña cantidad ya muere uno, se muere la persona por esas cantidades, por esas. Aquí vamos a mirar las dosis letales. Dice, bueno, 500, el fentanilo es más fuerte que la morfina, de 500 a 100 veces, y se habla de que 200 miligramos podría ser ya una dosis letal. O sea, nada, un poquito.
Aquí creo que, y hay muchos artículos, yo les traía dos, pero dos artículos, había uno del 2025, que es un review, un resumen, es bastante interesante para que lo miren, sobre el fentanilo y los efectos de cómo, o sea, cómo digamos que ya es de bastante cuidado el uso, pero básicamente es por las cantidades tan pequeñas para utilizarlo, ¿listo? Entonces que se absorbe en nuestro organismo, entonces son muy muy pequeñitas. Les voy a dejar esos dos artículos en el drive, ¿listo? Bueno, entonces estamos con la masa, entonces ya sabemos que es muy importante esas unidades. Ahora vamos a mirar la temperatura. Entonces en temperatura, básicamente hemos escuchado la escala Fahrenheit, que se utiliza básicamente realmente como que en Estados Unidos nomás, ¿listo? Fahrenheit. Vemos la escala Celsius y la escala Kelvin. Ya sabemos que el sistema internacional métrico, entonces es el Kelvin. Errores que siempre se cometen a veces. Uno dice, ¿en qué temperatura estamos? Ahorita más o menos. ¿Cuántos? 15 grados centígrados. Ahí está el error. Se dice Celsius, ¿cierto? Se dice Celsius. Entonces, ese es el primer requisito que toca tener cuidado. Entonces, listo, 35 grados Celsius, no centígrados. ¿Listo? Celsius. Y lo otro, que cuando uno habla de Kelvin, no dice grados Kelvin, sino solo Kelvin. Entonces, solamente están acá, solita, y en Celsius sí está el grado Celsius. ¿Listo? Bueno, los grados Celsius, digamos que son como con el que siempre uno como que inicia. Entonces se reconoció que el 0 de Celsius corresponde al estado en que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el 0 Celsius? El agua, la congelación del agua, ¿listo? Y en los 100 grados Celsius, ebullición, ¿cierto? Ebullición. Pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿listo? Bueno, muy bien. Viene luego una asociación con la escala Kelvin. Entonces, ese 0 Celsius equivale a 273 Kelvin. ¿Listo? 273 Kelvin. Hay unas, digamos, ya se determinó como valorcitos que deben tener en cuenta para hacer los pasos. Si yo tengo Celsius, pasar a Kelvin, pues entonces solamente es sumarle 273.15. Entonces, si estamos a, no sé, 18 grados Celsius, ¿qué temperatura, en Kelvin cómo sería? ¿Cuánto estamos? 200, ¿cuánto? 288 Kelvin, ¿listo? Estaríamos más o menos. Y lo mismo, Fahrenheit a Celsius, también está, digamos, ya esa correlación que ya se encontró con las personas que estaban investigando, digamos, esos datos. Entonces, listo, por allá si uno habla del 0 absoluto, el 0 absoluto sería el 0 Kelvin. El 0 Kelvin. ¿El 0 Kelvin qué significa en Celsius? Son 273 bajo 0. O sea, menos 273. Uno puede decir menos 273, pero debería decir 273 bajo 0. Bueno, entre comillas, menos 273. ¿Qué hay a esa temperatura? ¿Qué tendríamos? Duro. ¿Señor? Pero hay cosas que, digamos, hay compuestos que tenemos a esa temperatura. Sí, uno esperaría, visto que hay componentes, como tú dices, que quedan congelados, estarían congelados, pero hay unos que no. ¿Cuáles podrían ser, qué ejemplo? Que estén por debajo de 0 Celsius. Nitrógeno líquido. Muy bien, el nitrógeno líquido está 195 bajo 0. El hielo, pero no, el hielo seco sí es. Bueno, de eso, pero digamos que son estados de la materia. Estamos mirando, es como bueno, sí, pero ¿qué temperatura sería ahí? Bueno, pero digamos que el del ejemplo del nitrógeno, digamos, nitrógeno líquido que uno lo trabaja, yo lo trabajé, lo utilicé mucho en los resonadores,
en los equipos de resonancia magnética nuclear, porque ¿qué pasa? Eso teníamos como una especie de DIWAR. DIWAR es como si fuera un termo, ¿listo? Entonces tengo, digamos, el componente que es el magneto como tal, y ese magneto, como se calienta mucho, necesito enfriarlo. ¿Cómo se enfría? Necesito como una capa por fuera de nitrógeno líquido que está a 196 bajo cero, o sea, menos 196, y luego tengo algo que es más frío, que se llama el helio, y es helio líquido. El helio está a 273 bajo, ahí lo pueden buscar, helio líquido. ¿Qué temperaturas son? Casi que es el cero absoluto, 273, 267 más o menos bajo cero. Entonces, ¿qué pasa? El helio líquido es muy complejo, digamos, no es tan accesible, o sea, ay, se me fue el nombre de esto, bueno, como plantas para poder tener el helio. ¿Qué pasa? ¿Dónde se necesita el helio? Básicamente en los equipos de resonancia en clínicas, ¿listo? Obviamente ya esos equipos son más sofisticados, lo tienen cerrado, pero si uno va a un resonador o le van a hacer una resonancia a la abuelita, ustedes van y preguntan cuánto tienen de helio. Le van a decir, listo, el equipo está en los 90% de helio, el equipo está en 35% de helio. Cuando ya se empieza a bajar el helio, entonces toca tener cuidado, porque si se llega a un porcentaje muy bajito, pues el equipo se daña, y eso sí es costoso. Entonces toca, listo, llamar al técnico que le llenen con helio líquido y nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido lo que va a hacer es ayudar a que el helio no se desgaste, no se vaya tan rápido, o sea, no se convierta, que pase del líquido al estado gaseoso, porque con el tiempo obviamente los equipos están bien cerrados, pero pues obviamente se va perdiendo. ¿Listo? Entonces, si hay temperaturas, si hay cosas, muchas cosas que están a esas temperaturas, a esas bajas temperaturas. ¿Listo? Bueno, el otro que vamos a tener en cuenta, el volumen. Entonces, aquí hay, digamos, equipos. Espero que ustedes hayan podido entrar a un laboratorio en el colegio. Los que no tuvieron, pues aquí hay unos materiales. Obviamente de pronto van a tener acceso a algunos de ellos en el laboratorio. Entonces tengo la probeta graduada, la jeringa, una bureta, la pipeta, matraz volumétrico. El matraz volumétrico o aforado se llama también, tiene una línea por acá, vale más, es más costoso. Entonces yo puedo tener un matraz de 50 mililitros aforado y tener, digamos, allá la probeta y medir 50 mililitros. ¿Cuál será mejor? Este que es aforado y más costoso, o sea que no vayan a romper nada de eso. Claro, ya estas medidas llegan, digamos, como a ser un poquito más exactas, que ahorita vamos a hablar sobre eso, a tener más cercano. Si esto es de 100 mililitros, por ejemplo, llegar a 100 mililitros mucho mejor que medir 100 mililitros con una probeta, como la primera. ¿Listo? Entonces ya hay material específico. Las micropipetas ya cuestan más de 15 millones una micropipeta. Entonces ojo con las micropipetas, porque esas también las van a utilizar. Aquí están las unidades en general: metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, litro. Esas es como las que se utilizan, mililitro. Necesito que hagan ensayos, pasar de mililitro, no sé, hacer ensayos, ejercicios como tal. Bueno, miremos esta. ¿Cuál es volumen? 15 metros cuadrados, ¿qué es? Área. 2.5 por 10 a la 2 metro cúbico. Volumen, muy bien, metro cúbico. 5.77 litros por segundo. Flujo, sí, listo. La velocidad de un tubo allá está 5.77 litros por segundo. Que donde les digo que si hacen mal un cálculo en estos, o las unidades hay error, pues se daña, explota eso y no lo resiste. Entonces, unidades bien importantes. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a hacer que tiene que ver con unidades. Allá tenemos, nos dice la concentración normal de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tenemos en nuestra sangre, ¿cierto? Que hace lo del transporte de oxígeno, que eso lo vamos a ver un poquitico más adelante.
Entonces esa hemoglobina en sangre, que le hacen medidas, a ver cuánta hemoglobina tiene, dice en sangre es de 15 a 18 gramos por decilitro. Ahora dice, si un paciente tiene una concentración de 0.090 kilogramos por litro de hemoglobina en la sangre, ¿se encuentra dentro del valor normal? ¿Cuánto tiene? ¿Está anémico? ¿Cuánto tiene? ¿Sí? ¿Todos? Hay que hacerle la cuentica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo este dato, listo, siempre voy a partir, cuando hagamos los ejercicios, parto del dato que me están dando, 0.0 kilogramos por litro. Listo. Y la idea es pasar eso a estas unidades. Pasar de kilogramos a gramos y de litros a decilitros. No es más. ¿Listo? Bueno, tú dices que está anémico completamente. O sea que está por debajo de 15. O sea, hemoglobina como muy poquitica. Pero necesito, ¿sí les dio? Ahí atrás, ¿cuánto les dio? 9 gramos por decilitro, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces aquí está el cálculo. 9 gramos por decilitro. Solo es pasar de kilogramos a gramos. Y ya tengo los gramos y pasar de litro a decilitro. No es más. ¿Ah? Listo, pues la idea es que yo sé que a algunos de pronto nos cuesta un poquito. Yo sé. Pero la idea es que esto tiene que fluir rápido. O sea, nos tiene que, por eso, cuando se hacen esos ejercicios, sobre todo en las, ¿verdad? Ya, digamos que en las actividades lúdicas, ya no voy a volver a decir parcial. En la actividad lúdica, cuando hagamos la actividad lúdica, necesito que tengan esa agilidad. Porque entonces, digamos que estos son los que va a ser fácil. Y otros que van a ser más complicados, pero necesito que cojan muchísima agilidad. Bueno, listo, entonces 9 gramos por decilitro. Aquí tenemos otra tablita digamos, otras unidades, densidades. Entonces a 25 grados, entonces la densidad está en gramos por centímetro cúbico, pero vemos que también en algunos libros aparecen gramos por mililitro. Entonces ahí va a depender del libro o de los artículos. En los artículos posiblemente lo coloquen en litros. ¿Listo? Gramos por litro. Bueno, entonces ahí vemos densidades para sólidos, ¿cierto? Para líquidos, 0.79, el agua 1, etilenglicol, la sal, hierro, oro. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las incertidumbres de las mediciones. En las mediciones, ¿qué son las incertidumbres? En una medición. Es como cuando, digamos, tiene pues una medida y digamos que se tiene, pero es un valor aproximado, que no se sabe exactamente pues cuánto es, puede ser después, digamos, se sabe. 10 mililitros, entonces se pone más o menos 1 mililitro porque es que no ¿Y de qué depende ese más o menos? Eso depende del objeto, del instrumento. ¿Del instrumento? Del instrumento. Depende del instrumento, exactamente. Muy bien, listo. Sí, es ese numerito ahí que como que uno dice, bueno, hay incertidumbres. Si yo tengo, por ejemplo, acá este termómetro, dice 37.2. Ese último numerito como que uno dice, bueno, puede haber ahí como un errorcito, ¿cierto? Entonces ahí hay una incertidumbre y ese dato lo va a generar el equipo como tal que se utilice. Entonces, cuando uno compra un equipo, sea un termómetro, sea hasta no sé, un matraz, va a tener un error, tiene que tener un error. ¿Listo? Entonces, si yo miro el error del matraz aforado con respecto al de la probeta también tiene que tener en el inserto el valor, los valores de esa incertidumbre. Entonces, por ejemplo, en este caso es 37.2 más o menos 0.1, o sea, puedo decir 37.1 o 37.3. ¿Listo? Es, digamos, como esa incertidumbre en las mediciones y van a depender obviamente del equipo que se esté utilizando. Aquí está, por ejemplo, la probeta, el error ya es más alto, 0.5. Si yo lo comparo de pronto, si yo voy a mirar el inserto de un matraz, puede ser 0.01. Entonces, por eso, si yo necesito preparar una disolución, pues obviamente voy a utilizar el matraz,
porque si necesito preparar glucosa que tenga para un paciente y estoy por ahí en el Putumayo, pues me toca preparársela y se la tengo que preparar bien. ¿Listo? Aunque ya ven, ya saben que eso viene en la bolsa, pero si se llegase el momento que hay que preparar, pues obviamente vamos a material volumétrico, aforado sobre todo. Bueno, estos números siempre todos son inexactos. Todos los números de una medición son inexactos. ¿Cuáles son los exactos? Por ejemplo, bueno, eso es algo exacto. Los estudiantes, digamos que 137 estudiantes. No sé, miremos este ejercicio. ¿Cuál es la inexacta? La masa de una moneda. Listo, lo que habíamos hablado. Si yo entrego unas 5 monedas a 5 estudiantes, van a pérsela, cada uno le va a dar algo diferente. O sea, de pronto la primera cifra sí, pero la siguiente sí ya no. ¿Listo? De resto, número de personas en la clase, listo, y número de gramos en un kilogramo ya se lo sabemos. Entonces esas son exactas y la otra inexacta. Bueno, vamos a hablar un poquito de la precisión y de la exactitud. Dice allá, la precisión es la medida de que tanto coinciden las mediciones individuales entre sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes van, no sé, 5 estudiantes acá van y pesan esa moneda de 1000, listo, en 5 balanzas diferentes, listo, y todos más o menos les dio 1.0253, 1.0232, 1.020, algo así. Estaríamos hablando de precisión, ¿cierto? Porque están casi todos los estudiantes como en lo mismo. Pero si hay un estudiante que le dio 1.5, y dice, uy, no, la balanza que utilizó, rara. Y ya no hay precisión, ¿cierto? En exactitud, ¿qué dice la exactitud? Si se refiere a qué tanto coinciden las mediciones individuales con el valor que se espera. Tenemos un valor como correcto que se esperaría que se daría. Esto se asocia mucho a las dianas. Entonces acá, en el primer caso, allá, ¿qué hablaríamos de la precisión y la exactitud? La de allá. Buena, ¿cierto? Buena exactitud y buena precisión. Exactitud en este caso, que van a dar lo mismo, van a llegar al punto que es. Y todas están en el mismo punto. Entonces, precisión y exactitud buena. Aquí, buena precisión, pero baja exactitud, y allí ni una ni otra. Muy bien. Entonces, así pasa con las medidas, exactamente nos puede ocurrir. Y va a depender también muchísimo de los equipos que se utilizan. Bueno, ahora vamos a hablar de las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Esto está en unidad 1, capítulo 1 de la Brown. Entonces, revisen, por favor. Duro. Se pide que se escriba con tantas cifras significativas. Puede ser por decimales o puede ser por una unidad parecida a lo que se quiera hallar. Es decir, si yo quiero hacer algo muy grande, tiene que ser significativo con decimales. Más o menos, más o menos. Digamos que las cifras son tan grandes o tan pequeñas que se tienen que, digamos, para acortarse, se escribe con por 10 a la, y si es grande, pues se lo ponen a más. Si es más pequeña, pues se pone en negativo el Bueno, entonces tú me estás diciendo como que va a depender de cómo esté escrito el número, ¿cierto? Y va a depender de cómo está el equipo, qué equipo estamos utilizando para hacer esa medida. Señor. La cantidad de cifras, o sea, decenas, centenas, milésimas. O sea, son Después los números. Se toma y pues se muestran. O sea, las cuales se pueden obviar o no obviar dependiendo de la especificación. ¿Cómo así que obviar? Por ejemplo, la aproximación es una forma de obviar algunos datos. Bueno, pero entonces en sí, ¿qué son las cifras significativas? Serían todos los números. Bueno, sí, en sí serían todos los números como tal. Entonces, por ejemplo, acá tengo 2 balanzas analíticas. Son las balanzas analíticas que van a ver allá en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? La primera balanza me dice
punto, allá miro la medida, punto 0, ¿cuántos ceros después de punto? 4. Miren esta balanza acá, 5. Entonces más, llega a un valor más cercano, ¿no? Pero me dicen que las cifras significativas son todos los dígitos de la cantidad que se puede medir. Entonces, listo, por ejemplo, allá tenemos los datos que se podrían obtener. Unos datos acá, otros datos acá. ¿Cuántas cifras significativas tendría el primero? 5. ¿5 o 4? 5. Bueno, ustedes dicen que 5. ¿La segunda? 4. No, esta. 4. Y no sirvió tampoco el señalador. 4. 2. 4. ¿Quiénes dicen que 2? ¿Quiénes dicen que 3? ¿Quiénes dicen que 4? ¿Quiénes dicen que 5? ¿Estas cuánto tienen? 4. ¿Cuántas cifras significativas? 4 dicen allá, otros dicen 5. ¿Y estas? ¿Están contando 1, 2, 3, 4, 5, 6? Acá 1, 2, 3, 5 o 6. 5. Ojo. 5. Acá. ¿Seguro? Listo. 6, 6. Ese era el punto. Ver que hay unas reglas. Hay unas reglas para eso. Entonces, ojo, porque no las vamos a ver todas acá porque no tenemos tiempo. Pero sí necesito que revisen esas reglas de las cifras significativas. ¿Listo? Ya vamos a mirar algunas acá. Ya ahorita los vamos a revisar más. Miremos esta. Una muestra con una masa de aproximadamente 25 gramos se coloca en una balanza que tiene una precisión de .001. ¿Cuántas cifras significativas debería reportarse para esta medición? Listo. O sea, un ejemplo. ¿Qué medida? Un ejemplo. Listo. 25.324. Podría ser. Acá tenemos entonces un ejemplo. Listo. Ahí está. Podría ser 24.95. ¿Cierto? Listo. 5 cifras significativas. 5. Ya cuentan todas. Aquí, digamos que este es para mirar el incierto, que es el último dígito. Miremos acá las cifras significativas. Entonces, en eso que vamos a hacer una revisión esta tarde, que espero que lo revisen, vamos a ver que eso también va a depender de cómo está escrito el número y también pues obviamente está asociado con el equipo que se utilizó para medir. ¿Listo? Vamos a mirar esto. Entonces, este ejercicio. ¿Cuántas cifras significativas tiene el primero? 4. ¿El segundo? 3. ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Y el último? Listo. 4, 3. Entonces, ¿qué pasa con los ceros acá? El 0 a la izquierda. Ya no cuenta. sabemos que los ceros que anteponen no se tienen en cuenta. Entonces, listo, una cifra significativa. Lo mismo acá, 2 cifras significativas. Aquí, los ceros que vienen después, sí se tienen en cuenta. Entonces serían 3 cifras significativas. Bueno, ahora miremos, listo, 3 cifras significativas. Miremos esto. ¿Cuántas cifras significativas sería eso? Eso dependería también de lo que les digo, cómo se mide. Porque me está diciendo 1.03, 1.03, 30. Entonces, el primero, ¿cuántas cifras significativas tiene? 7. ¿Este cuántas? Si esto todo es igual. ¡Ah! No. Listo, solamente se tienen en cuenta los exponentes. ¿Listo? Entonces, ahí 3 cifras significativas, 4 cifras significativas, 5 cifras significativas. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Bueno, otra cosa importante que necesito es lo de la notación científica. Entonces, por lo general, cuando estemos mirando o haciendo así esos cálculos, uno no escribe, digamos, 1.000.000, sino escribe 10 a la 6. O si quiere algo de 10 a la menos 7, no va a ponerse a escribir
.000001, sino esto es lo que se refiere a la notación científica. ¿Listo? Vamos a dejarlo en esas, digamos, exponentes. No escribir todo el número 1.000.000, sino 10 a la 6, o 100.000, 10 a la 5, o si está a la -4, pues es 10 a la -4 y no .0001. Entonces a eso se refiere la notación científica, para tenerlo en cuenta. Miremos este ejercicio. ¿Cuántas cifras significativas entonces tenemos ahí? El primero, listo, 4. El siguiente, 4. y el siguiente, 4. sí. Necesitamos leer porque hay veces unos que empiezan a pelear, no, ese 5.000 no, que no sé qué, que hay reglas, ¿listo? Pero en general aquí sí lo tenemos como 4, cada uno, 4 cifras significativas, independiente aquí del número de Avogadro, que ya lo debemos, digamos, como conocer. Bueno, listo chicos, ya aquí terminando las incertidumbres, que ya habíamos hablado sobre esas incertidumbres. Está digamos, una especie de tabla mirando la exactitud, una gráfica con precisión, y la incertidumbre, esa dispersión de los valores. Cuando hay una incertidumbre alta, pues está todo, digamos, como bastante disperso, como tal. La exactitud, aquí como, digamos, dos conceptos que se tienen en cuenta en la exactitud, y es el error absoluto, o sea, E, que es la diferencia del valor medido con el esperado. Entonces uno podría determinar el error absoluto si tengo el dato que se necesita. Entonces, por ejemplo, si me dieron la glucosa ya en el espectrómetro, en el espectrofotómetro, y resulta que a ustedes les dio que la glucosa es de, no sé, aquí diciendo cualquier valor, les dio 100, y el valor esperado, o sea, ya deben tener el dato que se esperaría o que se tiene del equipo, dio tanto. Entonces uno puede determinar el error absoluto, porque es la diferencia de ese valor medido con el valor esperado. El error relativo, pues es esa relación entre el error absoluto y el valor esperado como tal. Errores en las medidas, entonces, ¿cuáles son los que intervienen? Sistemáticos, o sea, instrumentales del método como tal, el instrumento. Ahí, digamos, el equipo por lo general tiene sus insertos, y ahí también, si hay errores, el inserto le dice a uno qué errores se pueden tener. Está el error personal, cuando uno no tiene mucha experticia, entonces pues obviamente van a dar datos que no corresponden, y aleatorios, que es al azar, no sé, indeterminables. Bueno, algo que también necesito que lo revisen son los factores de conversión. Entonces, tratar de hacer los ejercicios con factores de conversión. Entonces, no hacer reglas de 3. Pues si ya ven que realmente no pueden hacerlo con factores de conversión, listo, regla de 3. Pero es mejor hacer factores de conversión. Entonces, por ejemplo, acá, listo, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. A eso es lo que me refiero. Los factores de conversión, hacer la rayita, esto corresponde a 1 kilogramo, 1000 gramos, 1 metro, 100 centímetros. Por ejemplo, acá dice, sabiendo que un ergio equivale a 1 por 10 a la menos 7 julios, convertir 3.74 por 10 a la menos 2 ergios en julios. Listo. No sé, de pronto no sé bien las unidades, tengo que ir a las tablas y mirar cuánto es un ergio, cómo es eso. Entonces, utilizar, acá está el ejercicio, utilizar los factores de conversión. Listo, ¿cuánto es un ergio? Porque me están dando el dato de ergio, y si no sé cuánto es un ergio, me toca ir a buscar. Listo, un ergio son 1 por 10 a la menos 7 julios. Listo, hago el cálculo, me da 3.7 por 10 a la menos 9 julios. Listo, es hacer los factores de conversión y no hacer regla de 3, porque se podría hacer regla de 3, pero digamos que me parece que es más fácil. Traten de hacerlas de esa forma, con factores de conversión. Listo, chicos, los dejo acá, y todos firmaron. ¿Alguien que no haya firmado? ¿Me pasan una listica, por favor? ¿Listas? ¿Dónde están? Mañana entonces recuerden que no